Me quedé en la misma empresa 25 años porque mi jefe me prometió hacerme socio. Rechacé ofertas mejores por lealtad. Pero el día del anuncio, le dio el puesto a su hijo recién graduado. Renuncié esa misma tarde. Una semana después, su empresa cerró. Y yo abrí la mía con sus clientes. Me di cuenta de que eran leales a mí, no a él. Empecé con Richard Sterling cuando yo era un crío de 23 años. Acababa de salir de la universidad con un título en ingeniería civil y un montón de teorías en la cabeza, pero sin una puta idea de cómo funcionaba el mundo real. Richard me contrató, vio algo en mí, o eso me hizo creer. Me tomó bajo su ala y, para ser justos, me enseñó todo lo que sabía sobre construcción, diseño y, lo más importante, cómo tratar con los clientes. En esos primeros años, lo veía casi como un segundo padre. Trabajábamos codo con codo en las obras, cubiertos de polvo y sudor, y luego nos íbamos a tomar una cerveza para hablar de los proyectos. Él era el mentor, yo era el protegido, y juntos cerramos tratos que pusieron a la empresa en el mapa. Con el tiempo, dejé de ser el aprendiz para convertirme en el motor. Mientras Richard se dedicaba más a jugar al golf y a las relaciones públicas, yo era el que estaba en las trincheras, gestionando los proyectos multimillonarios, apagando los fuegos, asegurándome de que los clientes, desde pequeños empresarios hasta corporaciones gigantes, estuvieran no solo satisfechos, sino encantados. La promesa, la puta promesa que me encadenó a él, se hizo por primera vez hace unos 12 años. Acabábamos de terminar el proyecto del edificio Innova Corp, una bestia de acero y cristal que casi nos lleva a la ruina por su complejidad. Fue un éxito rotundo y nos aseguró contratos por años. Para celebrarlo, Richard nos llevó a mí y a mi esposa, Elena, a un restaurante carísimo. Después de un par de botellas de vino, con su brazo sobre mis hombros, me dijo unas palabras que se me grabaron a fuego en la memoria. Marcos, empezó, mirándome con una seriedad que parecía sincera, esta empresa no sería nada sin ti. Eres más que mi mano derecha, eres el futuro. Cuando decida que es hora de bajar el ritmo, de disfrutar de la vida, quiero que seas mi socio. No habrá otro. Sterling y Associates seremos tú y yo. Esa noche, Elena y yo volvimos a casa sintiendo que habíamos tocado el cielo. Habíamos sacrificado fines de semana, vacaciones, cumpleaños de nuestros hijos, pero todo valía la pena por ese futuro. Un futuro que él pintó como una certeza. Esa promesa no fue un evento aislado. Se convirtió en un mantra. Cada vez que surgía una oportunidad en otro lado, él encontraba la manera de recordármelo. Hace 5 años, me llegó una oferta de Apex Builders, uno de nuestros competidores más grandes. Me ofrecían un puesto de vicepresidente de operaciones, un aumento salarial del 60% y un bono de contratación que me hubiera permitido pagar mi casa de un solo golpe. Cuando se lo mencioné a Richard, no para amenazarlo, sino por honestidad, él se puso muy serio. Me sentó en su oficina y me dijo, ¿realmente vas a tirar por la borda todo lo que hemos construido? ¿Nuestra historia? Marcos, lo que ellos te ofrecen es solo dinero. Lo que yo te ofrezco es un legado, ser dueño. Ten paciencia, ya casi llegamos. Y como un perfecto pendejo, le creí. Rechacé la oferta. Le dije a Elena que debíamos confiar en el plan. Por lealtad. Por la promesa. Por el legado. Y así llegamos a hoy. Hace una semana, Richard envió un correo a toda la empresa convocando a una reunión general para un anuncio de vital importancia sobre la reestructuración y el futuro de Sterling y Associates. Mi corazón dio un vuelco. Era el momento. Durante toda la semana estuve en una nube. Esta mañana, me puse mi mejor traje. Elena me ayudó con el nudo de la corbata, sonriendo, tan emocionada como yo. Por fin, mi amor. Te lo mereces más que nadie, me dijo al despedirme en la puerta. Llegué a la oficina y el ambiente era eléctrico. Mi colega y amigo, Carlos, me dio una palmada en la espalda y me susurró, felicidades, jefe. Ya era hora. Todos lo daban por hecho. Me senté en la primera fila, con el estómago hecho un nudo de pura anticipación.
Richard subió al podio improvisado en la sala de conferencias. Empezó con su discurso habitual, un montón de mierda sobre el trabajo duro, la dedicación y la importancia de la familia como pilar de la empresa. Yo asentía, pensando en todo el sudor y las noches sin dormir. Y entonces, soltó la bomba. Para asegurar la continuidad y mantener el espíritu familiar que nos caracteriza, dijo con una sonrisa de tiburón, es mi más grande orgullo y placer anunciar a nuestro nuevo socio y futuro líder de esta compañía, mi hijo. Dylan Sterling. Por un segundo, el mundo se detuvo. Dylan. Su hijo. Un mocoso malcriado de 22 años recién salido de la universidad con un título en algo inútil, cuya única experiencia laboral consistía en haber sido el DJ en las fiestas de su fraternidad. Estaba ahí, de pie junto a su papi, con una sonrisa arrogante y un traje que probablemente costaba más que mi primer coche. El aplauso que siguió fue disperso, confuso. La gente me miraba a mí, luego a Richard, luego a Dylan, tratando de entender qué carajos estaba pasando. Richard pareció notar la tensión y, como si se acabara de acordar de mi existencia, añadió, y por supuesto, Marco seguirá siendo una pieza clave, el cimiento de nuestras operaciones, en su rol de director de proyectos. El cimiento. Después de prometerme las llaves del reino, me ofrecía seguir siendo el puto felpudo de la entrada. La rabia me subió por la garganta, caliente y amarga. No dije nada. Esperé a que el patético aplauso terminara. Entonces, con una calma que ni yo sabía que tenía, me puse de pie. El silencio en la sala fue total. Caminé lentamente hacia el frente, pasando por el lado de Carlos, cuya cara era un poema de incredulidad. Me paré frente a Richard y Dylan. Me incliné un poco, como para compartir un secreto, y con una voz que apenas fue un susurro pero que cortaba como el cristal, le dije, Richard. Puedes tomarte tus 25 años de promesas de mierda y metértelos directamente por el culo. Y dile a tu niño bonito que le deseo suerte, porque la va a necesitar. No esperé una respuesta. Me di la vuelta y caminé hacia mi oficina con la espalda recta. Cogí la única foto que tenía en mi escritorio, una de Elena y mis 2 hijos en la playa. Abrí el cajón y saqué las llaves de mi coche. Dejé el teléfono de la empresa, el portátil y la tarjeta de crédito corporativa sobre la mesa. Pasé por el lado de mi pizarra, llena de planos, presupuestos y cronogramas de proyectos que valían millones, proyectos que ahora eran el problema de un puto niñato. Caminé hacia la salida, ignorando las miradas de todos. Al salir al estacionamiento y sentir el sol de Texas en la cara, sentí como si me hubieran quitado un peso de encima, pero al mismo tiempo, un vacío aterrador se abrió bajo mis pies. Ahora estoy aquí. Mi teléfono no ha dejado de vibrar con las llamadas de Richard. Que se vaya al infierno. No tengo ni la más remota idea de qué voy a hacer mañana, pero de una cosa estoy seguro, nunca más, en mi puta vida, volveré a regalarle mi lealtad a alguien que no se la ha ganado. Actualización 1. Han pasado 3 días. 3 putos días que se han sentido como una eternidad fangosa y sin fondo. El estallido de adrenalina que sentí al salir de esa oficina se desvaneció en cuestión de horas, reemplazado por un peso opresivo en el pecho, una mezcla nauseabunda de humillación y arrepentimiento. He estado funcionando en piloto automático, vagando por mi propia casa como un fantasma. La botella de whisky se ha convertido en una compañera demasiado cercana y el sueño es un lujo que no me puedo permitir, porque cada vez que cierro los ojos, veo la cara sonriente y arrogante de Dylan Sterling y la mirada decepcionada pero calculadora de su padre. Me he torturado a mí mismo repasando cada decisión, cada oferta de trabajo que rechacé, cada vez que defendí a Richard frente a las dudas de mi esposa. Elena ha sido una roca, aunque sé que en el fondo está pensando te lo dije. No lo ha dicho, claro. En su lugar, simplemente se ha asegurado de que coma algo, ha aguantado mis monólogos llenos de groserías y ha contestado las llamadas de amigos y familiares con una paciencia de santa, dándoles una versión corta y diplomática de que Marcos ha decidido buscar nuevas oportunidades. Anoche, sin embargo, me encontró en la cocina a las 3 de la mañana, sirviéndome otro vaso. Me lo quitó de la mano con suavidad y me dijo, con una voz firme que no admitía discusión, ya basta de esto,
Marcos. Ya te revolcaste en la miseria. Tienes permitido estar furioso, tienes permitido sentirte traicionado. Pero no tienes permitido rendirte. Construiste la mitad de esa ciudad con tus manos y tu cerebro. Ese talento no desapareció porque un viejo imbécil decidió ser un cabrón. Así que mañana te levantas, te duchas y empezamos a pensar en el siguiente paso. Llorar sobre la leche derramada no va a pagar la hipoteca. Tenía razón. La cruda verdad de sus palabras fue como un baldazo de agua fría. El teléfono ha sido una fuente constante de ansiedad. Las llamadas de Richard siguieron llegando con una insistencia psicótica durante el primer día. Dejé que sonaran hasta que se fueran al buzón de voz, donde me dejaba mensajes cada vez más erráticos. El primero fue casi paternalista, con un tono de vamos, Marcos, no seas infantil, hablemos de esto como hombres. El siguiente fue más manipulador, hablándome de nuestra historia y de cómo estaba cometiendo el error de mi vida. Para la tarde del primer día, su tono se había vuelto agresivo, acusándome de ser un malagradecido y de no tener profesionalismo. El último mensaje que escuché, antes de decidir bloquear su número, era él gritando que no iba a encontrar nada mejor y que se aseguraría de que me arrepintiera de mi insolencia. Borré todo. El silencio de su parte fue un alivio inmenso, como apagar un ruido blanco que no sabías que te estaba volviendo loco. Pero ese silencio fue reemplazado por las llamadas y mensajes de mis ahora ex colegas. El que más me impactó fue el de Carlos. Me llamó el segundo día, con la voz baja, como si temiera que lo escucharan. Me contó que el ambiente en Sterling y Associates era peor que un velorio. La gente estaba desmoralizada, caminando de puntillas, con miedo de ser el siguiente en la lista negra de Richard. Me dijo que el príncipe heredero, Dylan, ya había empezado a hacer de las suyas. Al parecer, en su primera reunión de proyecto, revisó los planos para el nuevo centro comercial Westwood Plaza, un proyecto que yo había estado planeando durante 6 meses, y decidió, sin consultar a nadie, que podían ahorrar costos cambiando las vigas de soporte de acero estructural por una alternativa más barata que vio en un catálogo. El ingeniero jefe, un tipo veterano llamado a regañadientes, tuvo que explicarle, como si hablara con un niño de 5 años, que su idea brillante no solo violaba una docena de códigos de construcción, sino que probablemente causaría que el segundo piso del edificio colapsara. La humillación de Dylan fue pública y brutal, y desde entonces, según Carlos, se ha encerrado en su oficina desarrollando estrategias de marketing digital. La incompetencia era tan palpable que era casi una comedia negra. Y entonces, esta mañana, cuando estaba a punto de caer de nuevo en el pozo de la autocompasión, el juego cambió por completo. Sonó mi celular, un número que no conocía, de un código de área de Dallas. Contesté con desgana, esperando que fuera otro proveedor confundido. Pero la voz al otro lado de la línea era nítida, femenina y no se andaba con rodeos. Hablo con Marcos, ¿verdad? Afirmé que era yo. Excelente. Soy Evelyn Reed, de Terranova Logistics. Usted y yo nunca hemos hablado directamente, yo siempre traté con Richard, pero usted ha gestionado nuestros últimos 3 almacenes de distribución. Tengo un problema, Marcos. Acabo de tener una teleconferencia de 5 minutos con un niño llamado Dylan Sterling, quien al parecer es mi nuevo punto de contacto. Le hice una pregunta básica sobre la capacidad de carga del suelo compactado en el sitio de nuestro nuevo proyecto de $10 millones y me respondió con un silencio de 30 segundos antes de decir que tendría que consultarlo con su equipo. No tengo tiempo para esto, Marcos. Mi inversión no es un campo de entrenamiento para el hijo de papi. Hizo una pausa, y yo no sabía qué decir. Entonces ella soltó la frase que lo alteró todo. Así que le haré una pregunta directa, y espero una respuesta directa, ¿dónde va a trabajar ahora? Porque necesito que sepa que el contrato de Terranova no es con Sterling, es con la persona que entregó nuestros últimos 3 proyectos a tiempo y por debajo del presupuesto. Es con usted. A donde usted vaya, vamos nosotros. Me quedé mudo, con el corazón martilleándome en el pecho. Le balbuceé que no lo sabía, que todo era muy reciente. Ella respondió con una calma letal, piénselo rápido.
Mis abogados ya están revisando la cláusula de cancelación del contrato. Espero su llamada. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono como si fuera un artefacto alienígena. La llamada de Evelyn Reed fue como un rayo de luz en la oscuridad más profunda. Y no fue la única. Una hora después, mientras todavía procesaba lo que había pasado, llamó George Papadakis, el dueño de la cadena de restaurantes Atenas Grill, cuyos 3 últimos locales yo había diseñado y supervisado personalmente. George era más emocional. Marcos. Gracias a Dios te encuentro. Me llamó ese niño, ese Dylan. Quería cambiar el diseño de la cocina que tú y yo pasamos meses perfeccionando. Y me hablaba de sinergias de espacio abierto para un restaurante griego. Tú eres el único que entendió mi visión, mi amigo. No voy a dejar que un niño con un traje caro arruine mi negocio. Donde sea que abras tu propia tienda, aunque sea en el garaje de tu casa, ahí estaré yo con mi próximo proyecto. Solo dímelo. Y así siguieron. Llamó una pequeña desarrolladora para la que habíamos construido un complejo de apartamentos, luego un director de instalaciones de una escuela privada. La historia era siempre la misma. La lealtad que yo pensé que le pertenecía a Richard, a la marca Sterling y Associates, nunca fue para ellos. Era mía. La había construido yo, conversación a conversación, problema a problema, proyecto a proyecto, durante 25 años. La rabia en mi pecho no desapareció, pero empezó a cambiar de forma. Dejó de ser un veneno que me consumía por dentro y empezó a convertirse en combustible. Miré mis manos, callosas y marcadas por años de trabajo. Miré a Elena, que había estado escuchando en silencio con los ojos muy abiertos. Una idea jodidamente peligrosa, audaz y aterradora, empezó a tomar forma en mi mente, desplazando la desesperación con un propósito claro y afilado como una navaja. Por primera vez en 3 días, no me sentía como una víctima. Empezaba a sentirme como un depredador. Actualización 2. Ha pasado una semana. Una sola semana desde el día en que salí de esa oficina sintiendo que mi mundo se había acabado, y, sin embargo, parece que ha transcurrido toda una vida. La idea que se había encendido en mi cabeza después de la llamada de Evelyn Reed se convirtió en un incendio forestal que ha consumido cada minuto de mi vigilia. El letargo y la desesperación de los primeros días han sido reemplazados por una energía frenética, una mezcla de pánico y propósito que me mantiene en marcha con apenas 4 horas de sueño por noche. Después de colgar con el último cliente leal que me llamó ese día, me senté con Elena en la mesa de la cocina, con las manos todavía temblando, y se lo conté todo. No solo la traición, sino las llamadas. La lealtad inesperada de gente como Evelyn y George. Y luego le solté la idea loca, la que parecía una fantasía de venganza febril: no voy a buscar otro trabajo. No voy a ir a suplicarle a Apex Builders que me den la oferta que rechacé. Voy a fundar mi propia empresa. Y me los voy a llevar a todos conmigo. Elena me escuchó en silencio, con una intensidad que me puso nervioso. No dijo estás loco ni seamos realistas. En lugar de eso, se levantó, fue a por un bloc de notas y un bolígrafo, y se sentó de nuevo. Su primera pregunta no fue sobre mis sentimientos, fue sobre la logística. ¿Tienes una cláusula de no competencia en tu antiguo contrato? Mierda. No lo sabía. Nunca lo había pensado. Su segunda pregunta fue, ¿de dónde vamos a sacar el capital inicial? Los anticipos de los que hablas no llegarán hasta que tengas una entidad legal y una cuenta bancaria. Su pragmatismo fue el ancla que necesitaba mi furia. Pasamos las siguientes 2 horas trazando un plan de batalla, listando los pros, los contras y los pasos inmediatos. Al final, cuando el plan parecía una montaña imposible de escalar, ella me tomó la mano, me miró a los ojos y me dijo con una sonrisa helada que nunca le había visto antes, bien. Que se jodan. Vamos a quemar su puto imperio hasta los cimientos. En ese momento, supe que no había vuelta atrás. Al día siguiente, armado con el apoyo de Elena, hice la llamada más importante. No a un cliente, sino a un abogado. Un amigo en común me recomendó a un tipo llamado Michael Roth, un tiburón conocido por ser un litigante comercial agresivo.
Me reuní con él esa misma tarde. Era un hombre bajo, calvo y con unos ojos que parecían ver a través de las estupideces de la gente. Le conté toda la historia, los 25 años, la promesa verbal, la traición, las llamadas de los clientes. Él escuchaba, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se reclinó en su silla de cuero y me dijo, la promesa verbal de sociedades, legalmente, humo. Difícil de probar, fácil de negar. Olvídala. Es irrelevante. Lo que importa es lo que viene ahora. Primero, busqué tu contrato de empleo mientras hablabas. Eres un empleado, a voluntad, sin cláusula de no competencia. Richard fue arrogante y descuidado, nunca pensó que te irías, así que no se protegió. Es su error, y ahora es tu ventaja. Segundo, no has robado clientes. Ellos te han contactado a ti. Es una distinción crucial. Tercero, necesitamos movernos ya. Mientras Richard se lamenta, nosotros construimos. En la siguiente hora, Michael trazó el mapa, registrar una LLC de inmediato, obtener un número de identificación fiscal, abrir una cuenta bancaria empresarial y, lo más importante, convertir esas promesas verbales de los clientes en cartas de intención firmadas y vinculantes. Salí de su oficina sintiéndome 10 kilos más ligeros, con una lista de tareas clara y la sensación de que tenía a un perro de presa de mi lado. Mientras yo estaba inmerso en un torbellino de papeleo y llamadas telefónicas, el imperio de Richard Sterling se desmoronaba con una velocidad espectacular. Carlos me llamaba cada noche con un nuevo informe de daños desde el interior del barco que se hundía. Después de que Terranova y Atenas Grill retiraran formalmente sus contratos, se desató el pánico. Otros clientes, al enterarse de la inestabilidad, empezaron a pedir la devolución de sus depósitos. La noticia de mi partida y la incompetencia de Dylan se extendió como la pólvora entre los subcontratistas y proveedores, quienes empezaron a exigir el pago por adelantado, estrangulando el flujo de caja de la empresa. Los mejores ingenieros y jefes de obra, gente con la que yo había trabajado durante más de una década, empezaron a entregar sus renuncias. No podían trabajar para un niñato que no sabía la diferencia entre una viga de carga y un adorno de jardín. Carlos me contó que Richard estaba fuera de sí, alternando entre ataques de furia en los que gritaba mi nombre por los pasillos y periodos de abatimiento en los que se encerraba en su oficina. La noticia final llegó ayer por la tarde. Carlos me llamó y su voz sonaba extraña. Se acabó, Marcos. Richard nos reunió a los que quedamos. Con los ojos rojos, nos dijo que, debido a las condiciones adversas del mercado y a la traición de personas en las que confiaba, la empresa era insolvente. Sterling y Associates cierra sus puertas oficialmente al final de esta semana. Nos pagan lo que nos deben y a la calle. Sentí una oleada de algo que solo puedo describir como una justicia brutal y salvaje. No me alegré por la gente que perdía su trabajo, y le dije a Carlos que me llamara en cuanto estuviera libre. Pero por Richard y su arrogante heredero, no sentí ni una pizca de lástima. Él no había sido traicionado. Simplemente había cobrado la factura de sus propias acciones. Y así, aquí estoy. Hace una hora, firmé el contrato de arrendamiento de una pequeña oficina en un edificio modesto, a unos 15 minutos de mi casa. Todavía huele a pintura fresca y el eco de mis pasos es el único sonido. Sobre una caja de cartón que hace de escritorio, tengo la carpeta con los documentos de mi nueva empresa. La registré hace 2 días. Le di muchas vueltas al nombre, quería algo que significara algo, algo que contara la historia. Y lo encontré. Se llama Legacy Construction. Cada vez que lo digo, una sonrisa irónica se dibuja en mi cara. Richard me quitó el legado que me prometió, así que decidí construir el mío con el nombre que él tanto manoseó. En mi correo electrónico tengo las cartas de intención firmadas por Evelyn Reed, George Papadakis y otros 3 clientes importantes. En la aplicación de mi banco, puedo ver el saldo de la nueva cuenta de Legacy Construction, un saldo que ya tiene 6 cifras gracias a los primeros anticipos. Hace exactamente una semana, era un hombre roto que había perdido su pasado y no tenía futuro. Hoy, soy el dueño,
fundador y único empleado de una empresa incipiente con millones de dólares en contratos asegurados. El terror es tan real que casi puedo saborearlo, es un nudo constante en mi estómago. Pero por encima del miedo, hay una euforia salvaje, la sensación de estar al borde de un precipicio, listo para saltar, no porque me esté cayendo, sino porque por fin he decidido volar. Actualización 3. Han pasado 3 meses. 90 días de un caos tan absoluto y agotador que apenas he tenido tiempo para respirar, y mucho menos para pensar en el pasado. El terror y la euforia que sentí al firmar el contrato de arrendamiento de esa pequeña oficina se han fusionado en una corriente constante de adrenalina que impulsa mis días de 18 horas. Legacy Construction ya no es solo una idea nacida de la rabia, es una entidad viva, ruidosa y exigente. Lo primero que hice, incluso antes de que los muebles llegaran, fue llamar a Carlos. Lo invité a la oficina vacía. Nos sentamos en el suelo polvoriento y le puse una oferta sobre la mesa. No podía igualar el salario que le pagaba Richard, no todavía, pero le ofrecí algo que ese viejo tacaño nunca le hubiera dado, respeto y una participación en el futuro. Le dije, Carlos, no tengo mucho que ofrecerte en papel ahora mismo, pero te ofrezco ser el segundo al mando en todo menos en el título, por ahora. Construye esto conmigo. Suda conmigo, celebra conmigo y, cuando esta empresa despegue, te garantizo que una parte de ella será tuya. Sé mi socio de facto hasta que pueda hacerlo en un documento legal. No tuvo que pensarlo. Me estrechó la mano con fuerza y al día siguiente, ya estaba allí conmigo, con una cafetera bajo el brazo y una determinación que igualaba la mía. Él fue la primera pieza. Las siguientes llegaron poco después. Llamé a Sandra, una arquitecta brillante a quien Richard siempre había tratado como una simple dibujante, y a Miguel, el mejor jefe de obra que había conocido. Un tipo que renunció 2 días después que yo porque no podía soportar recibir órdenes de Dylan. Les hice la misma oferta honesta, un sueldo modesto para empezar, pero la oportunidad de ser los pilares fundacionales de algo nuevo, de tener voz y de compartir el éxito. Ambos aceptaron sin dudarlo. Nosotros 4 nos convertimos en el núcleo. Los primeros 2 meses fueron una locura de trabajo manual y mental. Pasamos los días en reuniones con clientes y en las obras, y las noches en la oficina, montando escritorios de segunda mano, conectando ordenadores y llenando pizarras blancas con planos, presupuestos y cronogramas. El aire olía a una mezcla de café quemado, pizza de pepperoni y el polvo de los paneles de yeso. Nuestro primer objetivo era simple y brutal, teníamos que cumplir con nuestros clientes fundadores, y no solo cumplir, sino deslumbrarlos. Para el proyecto de Terranova Logistics, Sandra ideó una modificación en el diseño del techo que aumentaba el espacio de almacenamiento vertical en un 15% sin incrementar el costo. Una idea que le había presentado a Richard un año antes y que él había descartado por ser innecesariamente complicada. Cuando se la presenté a Evelyn Reed, se quedó en silencio por un momento al otro lado de la línea y luego simplemente dijo, por esto aposté por usted, Marcos. Siga así. Para los restaurantes de George, Miguel optimizó el cronograma de construcción de una manera que nos permitió terminar la instalación de la cocina principal 2 semanas antes de lo previsto, ahorrándole miles de dólares en alquiler perdido. Cada problema que resolvíamos, cada plazo que superábamos era un ladrillo más en la fundación de nuestra reputación. La noticia empezó a correr por el circuito de la construcción. Los proveedores que antes dudaban en darnos crédito ahora nos llamaban para ofrecernos descuentos. Otros subcontratistas, los buenos, los que habían sufrido bajo la mala gestión de Richard, empezaron a contactarnos, queriendo trabajar para nosotros. Estábamos construyendo algo sólido, basado no en un nombre antiguo, sino en resultados tangibles. La venganza, cuando llegó, no fue un acto planeado ni una confrontación dramática. Sucedió un sábado por la mañana, hace un par de semanas. Fui personalmente a un gran almacén de suministros para la construcción en las afueras de la ciudad para recoger unos accesorios de iluminación especiales que necesitábamos con urgencia. Estaba en la fila para pagar, revisando correos electrónicos en mi teléfono, cuando oí una voz quejumbrosa y familiar. Levanté la vista y allí estaba él. Richard Sterling. La visión fue discordante.
No llevaba uno de sus trajes caros ni sus zapatos italianos. Vestía unos pantalones de poliéster arrugados y una camisa de golf descolorida. Parecía haber envejecido una década en 3 meses. Estaba más delgado, encorvado, y tenía unas profundas ojeras moradas bajo los ojos. Estaba discutiendo acaloradamente con el joven empleado del mostrador por el precio de una caja de tornillos, su voz tenía un tono lastimero y agrio. Estaba regateando por una diferencia de $5. En ese momento, se giró y nuestros ojos se encontraron. Su rostro pasó por una serie de emociones en una fracción de segundo, primero confusión, luego un destello de reconocimiento, y finalmente, una oleada de odio puro. Tan denso y venenoso que sentí como si el aire entre nosotros se hubiera enfriado. Su mandíbula se apretó, y sus nudillos, que agarraban el mostrador, se pusieron blancos. Yo, por mi parte, no sentí el arrebato de ira que hubiera esperado. En su lugar, sentí una extraña y helada calma. No sonreí. No me burlé. Simplemente lo miré fijamente durante un largo segundo, viendo al hombre patético y reducido en el que se había convertido. Luego, lentamente, asentí con la cabeza una sola vez. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible, pero cargado con todo el peso de lo que había sucedido. Era un sí, soy yo, un mira dónde estamos ahora y un jódete todo en uno. Sin decir una palabra, me di la vuelta, pagué mis cosas y me fui, sintiendo su mirada ardiendo en mi espalda. Esa noche, de vuelta en la caótica y vibrante oficina, mientras mi equipo discutía animadamente sobre un nuevo proyecto que acabábamos de conseguir, el encuentro con Richard volvió a mi mente. Me di cuenta de que el fuego de la venganza que me había consumido al principio se había enfriado hasta convertirse en brasas. Verlo así, derrotado y diminuto, no me produjo la alegría salvaje que una vez habría anhelado. En cambio, me dejó una sensación de cierre definitivo, como cerrar la última página de un libro largo y desagradable. Mi energía ya no provenía de la necesidad de verlo caer, él ya había caído por su propio peso. Ahora, mi energía provenía de la responsabilidad que sentía hacia la gente en esa sala. Hacia Carlos, Sandra y Miguel, que habían saltado al vacío conmigo. Hacia los clientes que habían depositado su fe y su dinero en mi palabra. El verdadero placer, la verdadera victoria, no era su fracaso. Era nuestro éxito. Era el sonido de los teléfonos sonando, el aroma del café fresco a las 10 de la noche y la camaradería de un equipo que luchaba por un objetivo común. Estaba construyendo mi legado, no sobre las ruinas del suyo, sino a pesar de ellas. Y eso era una venganza mucho más dulce y duradera que cualquier confrontación. Actualización 4. Ha pasado un año. Un año completo desde ese día de mierda en la sala de conferencias. Hoy, Legacy Construction celebra su primer aniversario, y la diferencia entre entonces y ahora es tan vasta que parece pertenecer a otra vida. La pequeña oficina que olía a pintura fresca es ahora un recuerdo. Hace 6 meses, nos mudamos a un piso entero en un edificio de oficinas en el centro, un espacio con paredes de cristal, una sala de conferencias de verdad y una vista panorámica de la ciudad que hemos empezado a moldear. El equipo central de 4 personas se ha convertido en una plantilla de 18, incluyendo a 2 jóvenes y ambiciosos arquitectos. Un contador interno que nos ha ahorrado una fortuna y varios equipos de obra que solo trabajan para nosotros. Ya no luchamos por cada contrato, ahora tenemos una lista de espera de 6 meses para nuevos proyectos. El mes pasado, una revista de negocios local nos nombró la firma de construcción revelación del año, y aunque normalmente creo que esas cosas son pura mierda, no pude evitar sentir un profundo orgullo al ver una foto de mi equipo sonriendo en la publicación. La rutina ha cambiado. El caos frenético y desesperado de los primeros meses ha sido reemplazado por un ritmo intenso pero controlado. Sigo trabajando muchas horas, pero ya no me impulsa la adrenalina del pánico, sino el peso y la satisfacción de la responsabilidad. He tenido que aprender a ser un puto CEO, no solo el mejor jefe de obra de la ciudad. He aprendido de verdad sobre líneas de crédito, seguros de responsabilidad civil, estrategias de licitación y, lo más difícil de todo, a delegar. Confiar en mi equipo para que ejecuten la visión ha sido una lección de humildad y una necesidad para poder crecer.
Ya no soy el tipo que va a recoger los accesorios de iluminación un sábado, ahora soy el que aprueba presupuestos millonarios y traza el rumbo de la empresa para los próximos 5 años. La venganza, o más bien, el epílogo de la historia de mi némesis llegó sin que yo lo buscara, como casi siempre ocurre con las verdades más importantes. Fue hace un par de semanas, durante un almuerzo con Bob Ballard, nuestro principal proveedor de acero estructural. Bob es un veterano de la industria, un tipo que ha visto a empresas nacer y morir durante 40 años y que conoce todos los chismes. Estábamos hablando de los plazos de entrega para el nuevo proyecto de un hotel boutique cuando él, de la nada, negó con la cabeza y dijo, es increíble cómo cambian las cosas. Hace 2 años, Richard Sterling era el rey de la colina. Ahora, bueno, ya sabes. Yo me encogí de hombros, realmente no sabía los detalles y nunca había preguntado. Bob, viendo mi curiosidad, se inclinó sobre la mesa y me contó la historia completa, la que circulaba entre los proveedores y los viejos colegas. El cierre de Sterling y Associates fue solo el principio. Richard había estado apalancando la empresa de manera tan irresponsable, garantizando personalmente los préstamos comerciales, que cuando la compañía se hundió, se lo llevó todo por delante. Se vio obligado a declararse en bancarrota personal. El banco embargó su enorme casa en el barrio rico, esa donde organizaba sus estúpidas barbacoas anuales para presumir de su éxito. Vendió su Mercedes y el Porsche de su esposa por una miseria para pagar a los abogados. Al final, humillado y sin un centavo a su nombre, tuvo que irse de Texas. Su hermana, al parecer, le permitió mudarse a un pequeño cuarto de invitados en su casa de un suburbio anónimo de Ohio. El gran Richard Sterling, el hombre que me habló de legados, había terminado como un indigente mantenido a los 60 y tantos años. Escuché a Bob con una atención impasible, pero mi mente estaba revolucionada. Entonces le pregunté por la pieza final del rompecabezas. ¿Y su hijo? ¿Dylan? Bob soltó una risa seca, sin alegría. Me contó que se lo había encontrado hacía un mes, y la imagen que me pintó fue tan patética y perfecta que parecía sacada de una película. Bob había ido a un Home Depot a comprar una carretilla nueva. Y allí, en el pasillo de jardinería, con un delantal naranja brillante que le quedaba demasiado grande y una expresión de aburrimiento existencial en la cara, estaba Dylan Sterling. El príncipe heredero, el futuro líder, estaba ayudando a una señora a decidir entre un gnomo de jardín que pescaba y uno que sostenía un cartel de bienvenido. Bob dijo que Dylan lo vio, y que, por un instante, una chispa de pánico y vergüenza cruzó sus ojos antes de que desviara la mirada rápidamente, fingiendo estar profundamente interesado en la calidad de una maceta de plástico. El niño que había heredado un imperio y lo había convertido en cenizas en cuestión de semanas, ahora ganaba un sueldo mínimo rodeado de fertilizantes y estatuas de flamencos. Esa noche, me quedé hasta tarde en mi nueva y espaciosa oficina. Observaba las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte, las luces de los edificios en los que habíamos trabajado y de los que estábamos por construir. La noticia sobre Richard y Dylan no me había hecho sentir exultante. No destapé una botella de champán. La sensación era mucho más compleja. Era una satisfacción sombría, profunda, como la que siente un soldado cuando por fin se declara el armisticio en una guerra larga y agotadora. Era la confirmación definitiva de que el universo, a veces, tiene una forma brutal de equilibrar la balanza. Yo no tuve que hacer nada para arruinarlos. No moví un solo dedo en su contra después de irme. Simplemente me enfoqué en construir mi propio éxito con toda la tenacidad que tenía. Ellos se destruyeron solos, devorados por una combinación letal de arrogancia, nepotismo e incompetencia. Mi venganza no fue un acto, fue una consecuencia. Mi éxito no fue la causa de su fracaso, simplemente fue el espejo que les mostró la magnitud de su propia ineptitud. La guerra había terminado. Yo había ganado de una manera tan aplastante que ya ni siquiera importaba. Y me di cuenta de que mi motivación había completado su viaje. Ya no era la rabia. Ya no era la revancha. Era el simple y profundo placer de construir algo duradero, algo real. Un verdadero legado. Actualización final. Han pasado 2 años.
2 años desde que mi vida anterior se hizo añicos y comenzó esta nueva, una que nunca podría haber imaginado. A veces, cuando el día de trabajo termina y la oficina se queda en silencio, me siento aquí y miro por la ventana el horizonte de la ciudad. Un horizonte que ahora incluye las siluetas de 3 edificios más que llevan el sello de Legacy Construction. El crecimiento de la empresa ha superado mis proyecciones más optimistas. Ya no somos una revelación, somos una fuerza establecida, una firma a la que los clientes acuden por su reputación de integridad, calidad y por cumplir, sin excusas, cada puta palabra que damos. La sensación de pánico constante ha desaparecido, reemplazada por una confianza tranquila en mi equipo y en los sistemas que hemos construido juntos. Ya no siento el fantasma de Richard Sterling sobre mi hombro. De hecho, rara vez pienso en él. Su historia, para mí, ya no es una herida abierta, sino una vieja cicatriz que sirve como un simple recordatorio de dónde vengo, pero que ya no dicta hacia dónde voy. La rabia que me impulsó al principio se ha disipado por completo, dejando en su lugar algo mucho más duradero, un profundo y arraigado sentido de la gratitud. He reflexionado mucho últimamente sobre las palabras que definieron mi antigua vida, lealtad y legado. Richard las usaba como armas, como herramientas de manipulación. Para él, la lealtad era una calle de un solo sentido, algo que él exigía pero que nunca estaba dispuesto a ofrecer. Su idea de un legado era un monumento a su propio ego, un nombre en un edificio construido sobre las espaldas de otros. Durante mi primer año en este negocio, pensé que mi objetivo era simplemente demostrar que su filosofía era errónea. Pero con el tiempo, me di cuenta de que mi propósito no era ser el anti-Richard, era ser el hombre que yo habría querido que él fuera. Entendí que la verdadera lealtad no es ciega ni incondicional. Es un pacto, un acuerdo tácito de respeto y reciprocidad. Los clientes que me siguieron, el equipo que se unió a mí cuando no éramos más que una promesa, no me dieron su lealtad gratis. Me la prestaron, confiando en que yo la honraría. Y he pasado cada día desde entonces tratando de ser digno de esa confianza, de devolverla con creces. Y eso me lleva a lo que sucedió esta mañana, la verdadera razón por la que decidí escribir esta última actualización. Llamé a Carlos a mi oficina y cerré la puerta. Él entró con su habitual expresión de qué problema hay que resolver ahora. Le pedí que se sentara. Sobre mi escritorio, había una carpeta de cuero preparada por mi abogado, Michael Roth. Carlos la miró con curiosidad. Empecé a hablar, y mi voz se sintió extrañamente formal al principio. Le recordé el día en que nos sentamos en el suelo polvoriento de nuestra primera oficina vacía, cuando le pedí que saltara al vacío conmigo basándose únicamente en mi palabra. Le dije que, desde ese primer día, él no había sido un empleado, sino mi socio en todo, desde las victorias más dulces hasta los problemas más jodidos. Le dije que había llegado el momento de que la realidad legal se pusiera al día con la realidad práctica. Entonces, deslicé la carpeta sobre el escritorio hacia él. Le dije, esto no es una promesa sobre un futuro vago. No es una charla de borrachos en un bar. Estos son los documentos. Dentro de esta carpeta está el acuerdo que te convierte en socio minoritario de Legacy Construction, con una participación del 10% en la empresa, con efecto inmediato. Carlos se quedó mirando la carpeta, luego a mí, y luego de nuevo a la carpeta. No la abrió. Por un momento, no dijo nada, y vi una tormenta de emociones cruzar su rostro, incredulidad, confusión, y luego, una comprensión que le llenó los ojos de lágrimas. Se pasó una mano por la cara y soltó una risa ahogada. Marcos, no tienes que hacer esto, susurró, con la voz quebrada. Yo le respondí, con toda la seriedad de mi alma, no, Carlos. Sí, tengo que hacerlo. Esta es la única forma en que sé dirigir esta empresa. El legado que estamos construyendo no es solo mío. Es nuestro. Se quedó en silencio otro largo rato, y luego finalmente abrió la carpeta y miró los papeles, no como si los estuviera leyendo, sino como si necesitara confirmar que eran reales. Cuando levantó la vista, simplemente asintió, incapaz de hablar. Y en ese momento, en ese gesto, sentí que el círculo de los últimos 25 años de mi vida se cerraba por completo. La promesa rota que me había causado tanto dolor se había transformado,
renaciendo como una promesa cumplida para alguien que realmente se la merecía. Estaba corrigiendo el pasado, no el mío, sino el de la idea misma de lo que significa ser un jefe, un socio y un amigo. Así que aquí termina mi historia. Al final, Richard Thompson me dio el regalo más grande que nadie me ha dado jamás, aunque lo hizo de la forma más cabrona posible. Me enseñó, a través de su traición, que un legado no se construye con ladrillos y mortero, sino con respeto, integridad y cumpliendo tu puta palabra. Me mostró el camino demostrándome exactamente cuál no tomar. Quiero agradecer a esta comunidad, a los extraños de Internet que leyeron mi despotrique desesperado hace 2 años y me dieron palabras de aliento cuando sentía que me ahogaba en mi propia rabia. Me dieron un lugar para gritar al vacío, y ese vacío me respondió. Para cualquiera que esté pasando por una situación de mierda similar, lo único que puedo decir es esto: a veces, la mayor traición es en realidad una liberación. A veces, que te echen de un camino que no era para ti es la única manera de forzarte a construir el tuyo propio. Gracias por leer. Ahora, si me disculpan, tengo un legado que seguir construyendo.